complejo para ellos porque llegan en un momento que están bien, se intuban, se conectan, se sedan y después ya bien empiezan a salir nuevamente. Mira, la verdad es que es algo bastante terrible. Durante varias jornadas recorrimos hospitales, postas y UCIs para registrar el día a día de la extenuante lucha contra el coronavirus. Tenemos mayoritariamente pacientes confirmados COVID graves, todos con requerimiento de ventilación mecánica. Testimonios de enfermeras, técnicos, médicos y pacientes nos han permitido calibrar la magnitud en nuestro país de esta pandemia que ya ha contagiado a más de 3,5 millones de personas en el mundo. Tenía fiebre, se me iba, volvía y ya después comencé a tener problemas para respirar y ahí ya se hizo insostenible. Desde hace algunos días, la comuna de Santiago se ha posicionado como la de mayor prevalencia en Chile, superando a Puente Alto en el índice de contagios. Por ello, se puede destacar el relativo éxito de este centro asistencial. 7 personas fallecidas en 2 meses y todos ellos en la última semana. En estas jornadas hemos aprendido que dentro de los protocolos sanitarios, cada hospital adopta sus propias estrategias para enfrentar la pandemia. No sabemos si logra explicar o no el fenómeno, pero aquí, desde muy temprano, optaron por la segregación. Desde la entrada al nuevo edificio de la Posta, los flujos se dirigen en 2 sentidos opuestos. Todo paciente sospechoso de tener coronavirus es derivado por este pasillo hasta el edificio antiguo. El resto de las patologías se van al edificio nuevo. Pacientes, insumos y personal están completamente divididos. Nunca se topan, ni siquiera en el casino. Es aislamiento total, draconiano, duro, pero hasta aquí efectivo. Hemos separado tanto personal como flujos. ¿A qué me refiero? Los pacientes COVID tienen rayos separados, ascensores separados y un flujo separado. Entran por este sector y salen por allá sin retorno. No vuelven acá a contaminar a la gente. ¿La posibilidad de contagio con el resto de los pacientes se elimina de entrada o se minimiza al menos? Lo minimizamos y lo controlamos. A través de este recorrido intentaremos ver cómo se atiende un paciente COVID en la posta central y si eso explica o no el momentáneo éxito en esta batalla sanitaria. Una primera innovación es esta cámara, diseñada por jóvenes ingenieros de la Universidad Católica. Está en fase experimental, pero ha demostrado su utilidad, esterilizando los implementos de protección. Bueno, este es un equipo de esterilización de elementos de protección personal para el cuerpo médico, en donde tenemos mascarillas N95, face shields, y lo que se hace es se irradia con luz UVC para inactivar el virus y así que el personal médico trabaje más seguro. Y todo este camino de manejo de los pacientes tiene por objetivo evitar que los enfermos terminen aquí, en la UCI, donde todos los boxes están ocupados. No tenemos camas disponibles en este minuto, pero el paciente que está allá enfrente hace 24 horas fue extubado y ha superado la enfermedad y va a ser trasladado a una unidad de menos complejidad, yo creo que en un par de horas. Y allí vamos a recibir uno de los que viste que está en el primer piso. Fíjese en este rápido recorrido. Aquí no hay un solo espacio disponible. Es una verdadera medicina de guerra. Todos con requerimiento de ventilación mecánica y, bueno, pacientes realmente críticos como no veíamos en mucho tiempo. Sin moverse. Ahora debes ingresar a los asientos disponibles para que el médico te evalúe. Volvemos al primer piso, aquí donde se trata de manejar este flujo incesante de contagios. Les recordamos que estamos en la comuna de Santiago, en plena posta central. En el último reporte de hoy, el ministro Jaime Mañalich señaló que el 84% de los casos nuevos de contagios son en la región metropolitana y la mayoría de ellos en Santiago. Entonces, ¿cómo manejar este volumen de pacientes? El médico lo evalúa. En el caso de que requiera algún examen extra, se pasa a box. Son box de ambulatorios. Se le toman exámenes, rayos, escáner. Y en el caso de que el paciente esté comprometido y necesite hospitalización, pasa a un box de hospitalización que tiene una cama.
Y aquí los exámenes juegan un papel fundamental. La toma de PCRs ha demostrado su importancia, pero también ha habido casos de negativos iniciales que luego se confirman como contagio de coronavirus. Por ello, en la posta central hicieron un convenio con las autoridades sanitarias chinas y a través de programas de inteligencia artificial analizan casi en tiempo real los escáneres de tórax para pacientes sospechosos de tener neumonía por COVID. Nosotros estamos usando una plataforma de inteligencia artificial que una vez que nosotros tomamos el examen, ya se envía vía web a este software de inteligencia artificial que está en China, ya, y al cabo de unos minutos tenemos una evaluación por el sistema que nos da una probabilidad de que lo que estamos viendo corresponde efectivamente a un paciente con una neumonía por COVID. Es una sobrecarga importante porque hay que entender que además entre cada paciente sospechoso hay que agregarle el tiempo de periodo de aseo terminal que se hace ya para desinfectar el equipo antes de que venga otro paciente. Que el ascensor esté en el lugar, coordinar que todas las personas involucradas estén esperando a este paciente, obviamente significa prolongar un proceso que si antes nos tomaba 20 minutos, media hora, ahora ese desplazamiento puede haberse duplicado o incluso triplicado. Uno no solo se enfrenta día a día, sino que además tiene la preocupación de la familia, ya de los cercanos a uno, y que están constantemente preocupados. Usted tampoco los puede ver, me imagino. Yo no los veo desde febrero. Al margen de las dificultades personales, en la posta central cada funcionario es una pieza en la maquinaria de este reloj sanitario. Si una falla, afecta a la otra, y ese fallo podría incidir en un paciente. Pero esa no es la única dificultad. La posta central es centro de referencia nacional para quemados. Hasta sus dependencias son derivados todos los pacientes complejos quemados de Chile. Y si además de estar gravemente quemada, una persona además tiene coronavirus, ¿es posible eso? ¿Cómo se manejan las laceraciones en la piel junto a las lesiones en la vía aérea con el COVID-19? Al tener expuesta su piel tiene mucho más riesgo de infección. Eso sumado a ya la infección por coronavirus, entonces hace que sea un paciente mucho más crítico del paciente crítico que ya viene siendo por alguna patología. Y lo más preocupante es que pese a todas las restricciones impuestas por la pandemia, este año se ha registrado un ingreso similar al de años anteriores. Los 10 boxes de quemados están ocupados y de ellos 8 son pacientes con coronavirus. Son pacientes que requieren un aislamiento completo. Desde el momento en que llegan, siempre se van a manejar como sospecha. Cuando son quemados no COVID, pueden ir a una sala común y compartir con otros pacientes quemados que están en fases de recuperación. Un paciente respiratorio COVID no puede ir a una sala común, tiene que mantenerse en un aislamiento en forma permanente. Pero pese a todos estos esfuerzos, lamentablemente muchos enfermos de coronavirus llegan hasta la UCI. Y aquí todo cambia. Un segundo puede costar una vida, un cupo de cama es vital y los ventiladores mecánicos valen oro. Usted dice que por 30 años de carrera le ha tocado ver de todo, pero algo como esto. Bueno, la verdad es que en esta magnitud nunca. Quien habla es probablemente el médico que más ha lidiado con el coronavirus en Chile. Todos los días pelea cara a cara con este mortal agente microbiano. Él tiene sus propias reglas, su propia manera de enfrentar esta pandemia. Nosotros entendemos que lo mismo que un soldado está expuesto al riesgo de recibir una herida en batalla, nosotros estamos expuestos a contraer la infección. Pero curiosamente, nosotros no hemos tenido ningún caso en nuestro personal, precisamente porque somos probablemente los más conscientes de la necesidad de protección. Es como cuando tú entrevistas a un piloto de combate después de una batalla, el tipo no va a venir estresado, o sea, especialmente si sobrevivió. Y en esta batalla, cada metro cuadrado cuenta. Sacar a un paciente de la UCI significa una cama libre, para otro probablemente más grave. Estamos al interior de la unidad de cuidados intensivos de la posta central. Están en estos momentos realizando un procedimiento de detonación
de un paciente con coronavirus positivo. Es probablemente este lugar donde más han transitado pacientes críticos a propósito de esta pandemia. Este paciente en este momento se encuentra en posición prono, es decir, en buen castellano, en buen chileno, de barriga, de guatita. Eso se hizo por necesidad. Es una técnica que se demuestra ha mejorado la función pulmonar. Pero está tan bien que ahora lo vamos a volver a la posición normal, que es el paso siguiente, y después viene el tercer paso, que es la extubación. Así es el camino de vuelta. Con fuerza, como lo hizo recién. Vamos, tome con fuerza. Y así es el camino de regreso de la UCI en coronavirus. En este video vemos a un paciente recién extubado que debe volver a respirar por sus propios medios. Son segundos vitales. Viene saliendo de la anestesia y ya no tiene el ventilador mecánico. Se empiezan a disminuir los sedantes, entonces el paciente empieza a respirar solo, pero empieza también a despertar. Veamos que despertamos con un tubo metido en la boca, conectado a una máquina, no es un muy buen despertar. Entonces uno tiene que tratar de explicarle de la mejor manera posible, con las palabras más simples, e instarlo a que vuelva a tener una función ventilatoria independiente, ayudarlo en eso y tranquilizarlo mucho. Vamos, la última, con fuerza, tome adelante. Todos hemos tenido mucho miedo, sobre todo en los primeros días que tuvimos nuestros primeros pacientes. Con el pasar del tiempo hemos tenido un poco más de seguridad porque estamos ocupando, por lo menos en la UCI, de forma adecuada los elementos de protección personal. Aún así, tenemos los riesgos de adquirir la enfermedad inclusive fuera del hospital. Y lo que dice Paulina es clave. Ellas y ellos, que conviven a diario con el virus, han hecho de este lugar un espacio relativamente seguro. Por eso es un verdadero sinsentido que se contagiaran en la calle por la irresponsabilidad de otros. Los familiares podían venir a ver a sus pacientes, conversar con el médico, verlos y tener la tranquilidad de mi papá está bien, mi hermana está bien. Desde antes que nos llegara el primer caso COVID al hospital se debieron suspender las visitas. Afortunadamente, porque el flujo circulante de COVID en la población es muy alto. No podemos exponer a nuestros pacientes a que un familiar con todo el amor del mundo lo venga a ver, pero lo pueda contagiar. El COVID-19 es un virus cuyo comportamiento aún se está estudiando. Todos los días aprendemos de él, pero aún falta aprender a convivir con él. Las cifras en Chile están empeorando y los profesionales de la salud lo tienen claro. Y es algo que estamos poniendo en el hombro día a día. No sabemos cuál va a ser nuestra situación en una semana más, en 2 semanas más. Claramente no estamos en el pic de contagio. Por desgracia y por lo que podemos ver, esto sigue aumentando.